Hola amigos, ¿qué tal? Hoy comenzamos el vídeo al volante del Volkswagen Taigo, un coche que hace unas semanas atrás probamos en la presentación nacional en Pamplona, pero en esa oportunidad elegí el motor 110 caballos, igual automático. En esta oportunidad decidí irme por el R-Line 150 caballos automático. Así que nada, vamos a ya darle una pequeña lavada a este coche porque la lluvia no ha cesado en todos estos días. Así que nada, me acompañáis a lavarlo y os cuento qué tal este coche luego de la intro. Bueno, como de costumbre, venimos hasta nuestros amigos de Castawatch, aquí en Villalbilla, para poder lavar el coche con el mejor tiempo y con menos dinero. Así que vamos a lavarlo. Bueno, ha sido rápido esta limpieza porque continúa la amenaza de esta lluvia, así que nada, ya también nos toca devolver el coche. Y ya os comento, este Taigo en su presentación me dejó muy buen sabor porque tiene un comportamiento dinámico muy correcto, incluso bastante aplomado para lo que me podría esperar en este tipo de coche. Y también es cierto que en el 110 caballos notaba cierta, esa parte del 3 cilindros que le hacía falta un poquitillo más de vidilla, ¿no? Y en este caso este 4 cilindros 1.5 TSI de 150 caballos y 250 Nm de par, pues me resulta, yo creo que más acorde y en línea para un coche equilibrado de tener para el día a día como para tener algo más de potencia en tus viajes y en tus aventuras. La verdad es que es un coche que tiene buen aplomo, obviamente tiene estas inercias típicas de un coche crossover, sub, ¿vale? Está a medio camino de su hermano el T-Cross, ¿vale? Es un poco más coupé, incluso muchas personas que le han visto ya me han dicho que tiene más aires de un Polo con aires más crossover, así que bueno, en definitiva es un coche que viene a demostrar Volkswagen que puede tener un modelo bastante atractivo, con un buen diseño, pero con una apuesta dinámica bastante correcta. Este motor, como os he dicho, es un 4 cilindros de 150 caballos gasolina TSI con desconexión de cilindros. Cuando vamos en llaneo o en momentos que no aportamos o no requerimos un aporte más contundente, el coche entra en una fase eco y nos indica el modo 2 cilindros. Esto hace que el coche tenga unos consumos un poco más contenidos y unos consumos que ahora hablaremos un poquitín más adelante. En cuanto a suspensiones, como os he dicho, tiene un buen aplomo, es muy correcto, además la dirección transmite lo suficiente. En trazados de curva me sigue pareciendo un coche que traza bien, no es un coche
deportivo, pero traza muy bien para su segmento, y a nivel de frenada tenemos una contundencia muy correcta en la mordida. A nivel de puesto de conducción, muy buenos estos asientos, son asientos R-Line, sujeta muy bien las lumbares, tenemos buen espacio aquí para el techo y una buena visibilidad por los espejos exteriores, al igual que en el espejo interior. Aunque llevamos esta caída un poco más coupé, pues la luneta no es tan deficiente como suele pasar en este tipo de coches. Tenemos una caja automática DSG doble embrague, ¿vale? De 7 velocidades, que podremos hacer uso de ella con las levas en el volante, o bien desde la palanca al pulsar tendremos el modo normal o el modo Sport. Además, los modos de conducción que tenemos: modo Eco, modo normal, modo Sport y modo individual, para configurar algunos pequeñitos parámetros en este Taygo. A nivel de caja de cambios tenemos una buena entrega. Es un coche que en bajas vueltas se le nota que busca el recorrido para lograr ese par, pero a partir de las 1800 ya automáticamente despega y obtenemos esa contundencia de estos 250 Nm de par. Es un coche que, bueno, no vas a tener un despliegue de contundencia para nada, pero te vas a divertir bastante. El 110 caballos, yo en la presentación cuando lo probé iba muy bien, también bastante aplomado y con una buena respuesta del motor, pero sí se le nota ese 3 cilindros que, bueno, va de aquella manera, no me terminó de convencer la puesta a punto en cuanto al motor, pero bueno, para el segmento en el que está, y si estás buscando ese tipo de motorización por un poco más de ahorro, pues te puede resultar bastante bueno. En este caso el 150 caballos lo veo ya, vamos, ideal, ¿no? Además es el más tope de gama en esta versión Taygo, y ya os digo, me parece idóneo para un uso mixto y de incluso ir a más kilómetros si es posible, porque vas a disfrutar muy bien de la conducción. El tema del consumo es donde le veo la mayor pega en este coche, porque estamos... la marca homologa un consumo, vamos a dejar aquí los datos, vale, desde salida. La marca homologa consumos de 6,1, ¿vale? Y a nosotros nos ha hecho ahora mismo, cumpliendo 400 kilómetros, vamos, redondeando, 400 kilómetros, está ahora mismo en 6,8, ¿vale? Un consumo bastante bueno. Pero hemos notado que estos 40 litros de depósito nos da una autonomía y un rendimiento bastante justillo. Es un coche muy susceptible a cómo lo lleves, y obviamente ahí vemos que el consumo varía bastante y la autonomía mucho más. En estos 400 kilómetros ya hemos tenido que repostar incluso, y obviamente en algunos coches no tenemos incluso que repostar con estos mismos datos, ¿no? De 400 kilómetros a tener que repostar. Así que bueno, está en una autonomía media de unos 650 kilómetros, ¿vale? Así que es, digamos, está dentro del estándar, pero para ser un 150 caballos me parece que es un motor un poco gastón. Bueno, después de lavar el coche y ya de obtener estas sensaciones al volante, hemos empezado un poco al contrario este vídeo. Vamos ahora a detenernos, comentarles un poco el exterior y darles ya mi veredicto final. Bueno, ya hemos llegado, ya el coche está un poco más limpio, más presentable, y el tiempo de momento nos acompaña, así que vamos a aprovechar a dar este repaso. Ya tendréis la prueba, como os he dicho antes, en la presentación nacional, pero como era mi primera toma de contacto, seguramente algún detalle se me puede escapar, así que bueno, os ofrezco este vídeo con detalles más específicos e incluso más detallado sobre este motor de 150 caballos y el acabado R-Line. Aquí vemos, bueno, las ópticas de tecnología EcoLight en LED con esta firma lumínica en esta zona, intermitente en la parte superior, tenemos antiniebla y también iluminación en esta zona, con esta pequeña protección también marcada en negro brillo, la matrícula en la parte central y el carenado principal aquí con una lama horizontal, tanto en la parte intermedia como en la parte alta. Aquí en la zona baja sí va todo en negro mate, y
la insignia de R del acabado R-Line justo en este lateral. Frontal muy deportivo, con un capó que baja bastante en esta zona. Aquí vemos esta arista que acompaña al lateral, una zona más recta o más plana en esta parte principal, y estas dos pequeñas crestas que van abarcando hasta desembocar al logo de Volkswagen. Un lateral que viene marcado por esta caída coupé en esta zona del pilar C. Vemos aquí la tapa para el repostaje, en este caso gasolina, y unas aristas que, bueno, vienen marcadas aquí muy sutil en el capó. Luego nace una de aquí, de este extremo, en este pico de la óptica delantera, va por toda la línea alta de cintura, muy junto aquí a las ventanillas, y va difuminándose en esta zona del pilar C. Luego tenemos en esta parte donde llevamos el añadido también del acabado R-Line en negro y cromo. En esta zona marca estas dos líneas de tensión que van acompañando hasta el piloto trasero. Como de costumbre, vemos estas protecciones en negro mate que van por todos los pasos de rueda, pero perdemos esta continuidad en las taloneras. Aquí va en el color de la carrocería. Por supuesto, las llantas específicas de este acabado R-Line en tamaño 18 pulgadas y unas gomas 215-45 de perfil. Tenemos acceso a manos libres en las puertas delanteras. Vemos que no hay ningún tipo de cromo en las ventanillas, cristales oscurecidos y barras en el techo en color negro, ¿vale? También llevamos intermitentes integrados en los espejos laterales, como también el color de la carrocería en gran parte de este espejo. Aquí podremos ver este pilar C en la caída coupé, muy bonita, con una gran parte del piloto trasero que además abarca toda la parte de la saga. Vemos aquí esta parte del piloto, pero esta parte más grande y continuada en la parte del portón, ¿vale? Lleva iluminación, aquí el logo de Volkswagen y el nombre Taigo en la parte central, la matrícula y la cámara marcha atrás integrada aquí junto con la iluminaria. Una caída coupé, este portón, aquí esta luneta también oscurecida, llevamos limpia luneta, y este alerón con una parte también en el color de la carrocería y esta parte en negro brillo para darle ese toque más deportivo a este Taigo. Por supuesto, vemos estos paragolpes muy dominantes, bastante grandes, llegan hasta aquí. Todo esto es paragolpe con estos añadidos en negro brillo, los catadióticos también integrados con los sensores de parking traseros y estas falsas salidas de escape que, bueno, están de moda. Y bueno, esto sí es lo único que no me termina de encajar de todo el modelo. Comenzamos la parte interior por el maletero, acceso manual, y aquí vemos unos 440 litros de capacidad con iluminaria en esta zona. Tenemos algunos ganchos y una bandeja que podremos hacer uso como doble fondo y tener una doble altura disponible. Como veis, tenemos el equipo de subwoofer aquí integrado, de Beats Audio, y una rueda de repuesto que no viene nada mal. Bajamos y obtenemos toda la capacidad. Formato 60-40 para batir los asientos y anclaje stop tether para los asientos traseros. Vamos a las plazas traseras. Veamos las plazas traseras. Tenemos buen acceso. Llevo mi banquete en posición ideal de conducción, 1,77 que yo mido, así que bueno, aquí llevamos 2 dedos de separación. Aquí al techo tengo 4 dedos de separación. Ajustamos el reposacabezas y voy con un buen confort. Aquí los acabados, bueno, como es de esperar, plásticos duros, alguna inserción así en efecto aluminio, los asideros aquí también en plástico duro incluso en el reposabrazo con elevalunas. También llevamos unos pequeños bolsillos para una botella de mediana dimensión, y esto, bueno, se agradece en la parte trasera. Aquí bolsillos en los asientos, los respaldos de los asientos delanteros, y en la consola central no llevamos ninguna salida de aire, además de poder sí llevar 2 puertos USB tipo C, ¿vale? El túnel es algo elevado, así que seguramente esta plaza central sea algo más incómoda, aunque no llevemos aquí reposabrazos. Vamos a ver. Bueno, aquí ya voy pegando las rodillas, el respaldo del asiento es mullido, así que para viajes puntuales podremos hacerlo. Y bueno, no puedo juntar las piernas, eso sí que la banqueta, tanto la parte baja como la parte del respaldo,
es mullida y es cómoda. No voy demasiado alto, llevo 3 dedos de separación, lo único aquí son las rodillas, pero podremos apañarnos un poco para viajes puntuales e ir relativamente cómodo. Lo único es la anchura, que aquí para 3 adultos es algo más complicado. Así que nada, igualmente para las familias llevamos anclajes Isofix con canaleta, así que protegeremos también nuestro tapizado y será más fácil anclar nuestras sillas aquí en la parte trasera del Taigo. Vamos a la parte delantera. Parte delantera, tenemos buen acceso. Aquí igualmente tenemos plásticos duros, alguna inserción también en efecto aluminio, asideros en plástico. Aquí el reposabrazos sí va en tela, así que es de agradecer, mejora un poco este acabado. Y aquí la parte alta del salpicadero es mullido, en esta zona todo es mullido, y en esta zona sí intermedia ya hay plásticos duros. Por supuesto encontramos un salpicadero en formato horizontal con toda esta zona de pantallas, cuadro de instrumentos digital, el sistema Volkswagen multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. También tenemos este formato en negro brillo que nos da algo más que limpiar, ¿no? El captahuellas y polvo, pero bueno, mantiene una buena continuidad y se ve bastante bien. En esta zona llevamos los aireadores del clima. Aquí el clima de formato independiente, digital, en este caso es Bisona, y la verdad es que está muy bien. Y justo debajo llevamos una pequeña bandeja con la carga inalámbrica de móviles, con 2 puertos USB tipo C también, y en esta zona la consola con esta zona aquí un poco más elevada para enfocar todo al piloto, y una palanca de cambios con una faldilla en símil cuero, que bueno, no está nada mal, una palanca con buen tacto, buen tamaño. Aquí desactivación de Start Stop, modos de conducción y los sistemas de sensores de parking. Aquí el freno de mano por cable, ¿vale? Con buen tacto, también en símil cuero, con todo en así efecto aluminio, 2 portabebidas, un conector 12 voltios, otro huequecillo aquí y una bandeja guanterilla pequeña para guardar cosillas, pero está moquetada, así que eso viene bien para que lo que llevemos allí, llaves o lo que sea, no haga ruido, ¿vale? Esto se puede regular en profundidad, más no en altura. Tenemos una guantera de buena dimensión para documentación y en las puertas bolsillos para botellas de gran dimensión y algún objeto más, incluso con algo más de profundidad nos da bastante juego en estas puertas. Un volante, bueno, de formato semideportivo, aquí con una parte un poco más achatada, SR-Line, con los radios multifunción en esta zona, son de botones, no hay nueva era de Volkswagen táctil aquí en el Taigo, y las levas aquí incorporadas de tacto plástico, pero de buen tamaño, y bueno, acompañan en todo momento el volante. Un cuadro de instrumentos digital que podremos dar aquí algunos modos de visualización para cambiar y poner toda la información de ordenador de a bordo allí como queramos, ¿no? Y bastante completo. Sí es cierto que en los laterales tenemos la temperatura del motor y el depósito del combustible, en este caso gasolina, de indicadores LED en los laterales. En los pilares A llevamos los tweeters de Beats Audio, al igual que en los altavoces de las puertas, así que tenemos una buena acústica y un buen sonido. Pedales en aluminio, sí que el reposapiés no va en aluminio, únicamente el freno y el acelerador, y bueno, un buen acabado general para este R-Line. Así que nada, vamos al veredicto final y os cuento todo esto sobre el Taigo. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Volkswagen Taigo. Ya tenía ganas de traerlo al canal porque quedé con muy buenas sensaciones en la presentación en Pamplona, nacional. Y bueno, probé el 110 caballos, no olvidéis, aquí tendréis la tarjeta para tener esas impresiones. Pero hoy tocaba ya probar este 150 caballos para ver si realmente es preferible el 110 o 150. Aquí realmente, según el uso que le vayas a dar, el 110 caballos yo creo que es muy equilibrado. Para un uso tranquilo, un uso diario y que no requieras demasiada potencia, pues te va a ir muy bien. Eso sí tienes que tener en cuenta que es un motor 3 cilindros y bueno, el tacto y esa suavidad de un motor 4 cilindros, como es en este caso este 150 caballos, es diferente. Así que bueno, hay que tomar en cuenta eso. Este motor 4 cilindros 150 realmente va a ir muy bien, lo mueve con mucha soltura, tiene un buen aplomo, es un coche, bueno, elevado, no es un compacto, pero tiene muy buena dinámica a nivel general. El diseño pues te puede gustar más o menos, pero sí que es verdad que ahora está muy de moda todas estas líneas coupé
desarrolladas para los crossover y sub, y bueno, está dando buen resultado a las marcas y por eso cada día más se están animando a dar estos nuevos modelos. Su precio, estaríamos hablando de 31.000 euros sin descuentos ni promociones. Es un precio bastante elevado. Si es verdad que podremos seguramente recurrir al concesionario y obtener algún descuento más atractivo y que nos podamos hacer con un modelo como el Taigo. Es etiqueta C, no hay hibridación, al menos a día de hoy, dispuesta para esta gama Taigo. Esperemos que en algún momento pueda haber alguna sorpresa, pero bueno, Volkswagen también tiene la gama ID, que ofrece vehículos eléctricos y otros modelos también híbridos e híbridos enchufables dentro de su gama. Así que nada, agradecemos a Volkswagen España la sesión de este Volkswagen Taigo y a vosotros la visita. No olvidéis, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, dejarnos un like si te ha gustado el vídeo y por supuesto activar la campana para que os llegue las notificaciones. Y por supuesto, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día de nuestras pruebas. Y por supuesto, no olvidéis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.